Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Osvaldo Padua Torres y el día de hoy voy a exponer acerca de lo que es de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda en el paciente adulto. Eso también enfocado al primer y al segundo nivel de atención de salud. Para empezar, vamos a decir una breve introducción acerca de lo que vamos a ver para comprender poco a poco de lo que vamos a ir hablando. Por ejemplo, la diarrea aguda se va a definir como aquella frecuencia normal de las deposiciones de heces, con un aumento de volumen y un estado sumamente líquido. Esto se va a tener dos tipos de orígenes, tanto no infeccioso como infeccioso. Dentro de los no infecciosos vamos a tener en cuenta los efectos adversos de los medicamentos. Vamos a tener las enfermedades gastrointestinales y alguna otra enfermedad endocrina. Dentro de lo que son las enfermedades infecciosas, vamos a entender los principales causales como los parásitos, hongos, bacterias y virus. Estos de origen infeccioso se van a transmitir vía principalmente fecal oral. Y en México, bueno, la enfermedad diarreica es la tercera causa de mortalidad de lo que es en países de bajo ingreso. Y pues como si fuera poco, México no es la excepción en este tipo de casos. En especial lo que son sus grandes comunidades muy marginadas, el cual creo que la mayoría de nosotros hemos visto por medio de la televisión o algún otro medio, las muchas carencias de las comunidades lejanas. Ahora, ¿eso cómo se puede prevenir? Como sabemos, las comunidades lejanas o las comunidades marginadas no cuentan con un nivel de estudios muy eficaz, muy alto, que digamos, por lo que la mayoría de las personas de esa comunidad nada más cuentan con un nivel de secundarias a lo mucho. Entonces, podemos darnos a entender o también saber que es uno de los factores principales por lo que la gente se enferma en ese lugar, por la falta de información y porque hay veces que no hay médico, no hay personal de salud en esas comunidades. También sabemos que uno de los factores principales es que no hay una buena cultura, no hay una buena higiene debido a esa falta de información. Ahora, dentro de los puntos a recalcar para tener una buena higiene, para reducir esas enfermedades diarreicas, esos cuadros diarreicos, vamos a tener que enfrentar lo que es lavarnos las manos después de defecar, lavarnos las manos después de cambiar al niño de su pañal y también lavarnos las manos antes y después de cada comida. Es recomendable que se use agua y jabón. El uso nada más de agua no funciona en lo absoluto, por lo que es 100% recomendable que se use el agua y el jabón. Y aquí también cuenta como otro punto que tenemos que tener en cuenta nosotros como personales del área de la salud, es que siempre nos debemos de basar en lo que es la evidencia científica, no hay ningún chisme o rumor de la vecina o algún rumor que el vecino de tu vecino te dijo o alguna cadenita de WhatsApp. Para ello, uno como estudiante, uno como profesional de la salud, siempre debemos tener en cuenta y valorar, siempre tenemos que tener en cuenta a lo que son las comunidades lejanas, esas comunidades marginadas por la falta de información. Para ello siempre tiene pensado hacer las campañas sanitarias con el buen fin de promover lo que es la salud, promover esa información acerca de los cuidados que se debe tener siempre con el lavado y el consumo de los alimentos. Y aquí lo dice la guía de la GPC, como comúnmente se conoce en la guía de práctica clínica. Vemos que es una recomendación clave dentro de eso y dentro de su clasificación pues va a ser alta, que van a ser las buenas prácticas y las buenas prácticas se van a lograr después de dar esa información en las campañas sanitarias, porque la gente va a tomar conciencia acerca de qué ha hecho mal después de todo este tiempo. En cuanto a la detección lo vamos a basar también primeramente en el diagnóstico.
Y aquí un punto importante dentro de los personajes del área de salud es que debemos saber 100% cuáles son las manifestaciones clínicas de cada enfermedad, de cada etiología y de cada microorganismo. El por qué siempre de que nos dicen estudie, 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 aquí dan los buenos resultados. Por ello, siempre tenemos que tomar en cuenta los personales del área de salud, lo que es el interrogatorio, la anamnesis y la exploración física completa. Porque alrededor del el diagnóstico siempre se da por medio de esto, de la anamnesis. El 80% se da por esto. Siempre se debe tomar en cuenta también las características o preguntar dentro de esa exploración, la anamnesis, de qué color son las heces, de cómo son las características, todo tipo de características y también tomar en cuenta muy bien, observar más que nada el tipo de deshidratación que ese paciente está tomando en cuanto a este cuadro diarreico. Y aquí lo dice la guía de práctica clínica, que no es tan solo una evidencia, sino una recomendación muy clave. Y aquí en ese cuadro pues vemos principalmente del lado izquierdo las manifestaciones clínicas tienden a tomar estos microorganismos y del lado derecho pues vamos a ver los principales o probables patógenos que van a estar dando esas manifestaciones clínicas. Y nunca va a faltar aquella señora que nos dice sin antibiótico yo no puedo vivir. Y para calmar todo ese lío de que sin antibiótico no se puede vivir, es que aquí la evidencia científica nos dice claramente que la mayoría de los casos de cuadros diarreicos son principalmente virales. Los cuadros leves son virales, mientras que los cuadros de deshidratación o diarrea grave ya son más asociados a lo que son un cuadro bacteriano y son asociados también a una fiebre con heces con sangre. Tienden a ser pues de origen bacteriano. Y también la enfermedad crónica que pues si bien no se erradica con lo que son los antibióticos, pues vamos a tener una posible diarrea crónica causada por parásitos, una parasitosis. Dentro de la clasificación de los principales patógenos que siempre causan estos cuadros diarreicos, pues vamos a tener el rotavirus, que el rotavirus va a ser el principal patógeno dentro del cuadro diarreico de los niños menores de 5 años. De aquí la importancia de vacunarse contra el rotavirus en los primeros meses de edad, en los primeros meses de nacido. El rotavirus, el Cryptosporidium, la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, el Campylobacter, el Vibrio cólera, la Entamoeba estolítica y la Giardiasis. Con una breve introducción acerca de lo que es el cólera, como en la primera diapositiva se vio que el principal microorganismos que causa ese tipo de diarreas graves, pues va a ser el cólera. Y su microorganismo etiológico, pues va a ser el Vibrio cólera. Ahora, una breve introducción de este es que el cólera, pues ya entendimos que está dentro de la clasificación del origen infeccioso. Y el origen infeccioso, pues ya vimos que se cursa, o bueno, se transmite vía fecal oral. Una vez entrando a nuestro organismo, vamos a entender que ese vibrio cólera va a producir una enterotoxina que induce en la mucosa del intestino delgado una hipersecreción de agua y electrolíticos, llevando eso a una deshidratación muy grave. Por ello es que las evacuaciones son totalmente líquidas. Y dentro de sus síntomas principales del cólera, pues van a ser la diarrea acuosa aguda, que va a tener una apariencia así como de agua de arroz. Vamos a tener también vamos a tener vómito, vamos a tener una deshidratación grave por esa descompensación de la deshidratación. Y si no se trata, puede inducir lo que es un choque hipovolémico, causando la muerte si no se trata durante las 24 horas. Y
Para su sospecha, su diagnóstico, siempre se debe tomar una recomendación clave que de la guía de práctica clínica acerca de que se debe tomar en cuenta la regla de las 5 de cólera, el cual vamos a tener dentro de sus características de las 5 que vamos a tener unas evacuaciones de agua de arroz acompañadas de una deshidratación grave o con choque ya de una vez por todas, sino que también se va a dar en paciente de 5 o mayor a 5 años con 5 o más evacuaciones al día en 24 horas y cuyo cuadro clínico no sobrepase los 5 días de evolución, porque así, si no, ya sería otro agente. Ahora, en cuanto al estándar de oro para la detección de estos microorganismos causantes de cuadro diarreico, vamos a tener que la detección va a ser el coprocultivo. Ese es el análisis de las heces del paciente, con la finalidad de ver cuál es el paciente, cuál es el agente que principalmente es el que está dañando nuestro paciente. Y aquí lo vemos que es una recomendación muy clave para el diagnóstico, según las GPC. Y una vez detectando ese microorganismo y o agente causal, no va a recibir de esta manera. Buena, buena. Ahora, lo más importante de eso es que también se debe tomar un cierto tratamiento para cada agente causal. Y en cuanto al tratamiento del paciente con diarrea, se van a tomar dos tipos de clasificaciones. Primeramente para el tratamiento se va a tomar el grado de deshidratación, o sea, leve, moderada o grave, y el tipo de diarrea, ya sea que sea diarrea con sangre, diarrea disentérica, diarrea persistente. Y en cuanto a las recomendaciones claves, según la evidencia científica, es que cada paciente con una diarrea aguda, sin sangre en heces, con una deshidratación leve o tal vez moderada también se podría tomar en cuenta. Se debe ver una rehidratación oral para no dar una rehidratación intravenosa. Y no se debe dar antibiótico. No necesita primeramente antibiótico, porque como ya vimos, la mayoría son virales. Pero todo dependerá del cuadro clínico que el paciente lleve consigo al consultorio. La terapia con antibióticos siempre solamente se recomendará para la disentería. Y al tratamiento para diarrea persistente, pues vamos a pensar en una posible causa por parasitosis. Ya en este caso cambia el tipo de antibióticos a otro tipo de medicamentos. Y la importancia de los signos vitales, algunos se preguntarán aquí, tiene que ver los signos vitales, ¿verdad? Pero los signos vitales es algo muy fundamental dentro de lo que es la exploración física, porque dependiendo de estos signos vitales es que vamos a ver la sintomatología y vamos a ver la gravedad de la deshidratación que está cursando el paciente. De aquí la importancia de que debamos tomar los signos vitales siempre. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y siempre tenemos aquella vecina que podrá haber problemas familiares, podrá haber también problemas económicos, pero nunca está a excepciones de esos problemas de enfermedad, aquellos problemas de salud. Nunca falta su opinión de acerca de, tómate este jugo, tomas ese medicamento porque a mí me funcionó también. A mí me pasó lo mismo y fíjate que a mí no me pasó nada, no me pasó de más. En 2, 3 días estuve con mi juguito y se me pasó. Claro que no, muchachos. El principal objetivo de esto es fomentar acerca de la buena información de que nos debemos basar en la evidencia científica, no en chisme. Ya sé, solo chisme luego ni los dan completos. Así que mejor no. Y uno de los tratamientos también que enfoca aquí la GPC es el uso de la loperamida, un antidiarreico, el cual se da también con sus excepciones en pacientes con sospecha de shigellosis o Escherichia coli, el cual
ser productora de una toxina llamada chija. La loperamida va a tener un efecto acerca de que pues va a reducir la duración de lo que es la diarrea en adultos. También, también tiene sus contraindicaciones, ¿verdad? Tiene sus efectos de que pues puede prolongar lo que es la enfermedad en pacientes con diarrea sanguinolenta. Y por ello de que se opta por no dárselos a pacientes con una sospecha de shigellosis o Escherichia coli. También tenemos que tomar en cuenta que no se dan en sospecha o pacientes con con un diagnóstico de megacolon tóxico. Y aquí dentro de eso tenemos la recomendación abajo y las evidencias científicas que se tienen. Y como dice Arenita, no lo digo yo, lo dice la ciencia. En adultos con diarreas causadas por enterobacterias, se va a tener que dar un segundo seguimiento acerca en esos pacientes, porque eso van a cumplir con un seguimiento, bueno, una actividad, van a tener una actividad en cuanto a actividades relacionadas con el cuidado infantil, en otros con ejercicios o bueno, actividades, trabajos en cuanto que tengan que ver con alimentos. Y aquí estos, quieras o no, se tienen que tomar en cuenta que no pueden tocar esos alimentos ya que o no tienen una buena higiene y de una manera no intencional pueden infectar a más personas. Y hay algunas personas que pues simplemente no pueden optar con esos medicamentos y pues es mejor prevenir en este caso. Y ahora en cuanto a, siempre ha tocado esa, o hemos sabido de algún paciente, algún conocido, que siempre va al médico cuando se está muriendo o cuando ya van 5 o 10 días desde que su cuadro clínico inició. Y aquí, una vez en la clínica, quieren que se reviva. Y bueno, ya no está de más decir que pues, los médicos es el principal objetivo curar a las personas. Por eso, en ese caso, una vez viendo las manifestaciones clínicas que ese paciente llega, podemos empezar con el tratamiento empírico, un tratamiento antibacteriano empírico. Una vez que tengamos ya el coprocultivo o el resultado de lo que es este análisis de heces, vamos a suspender este tratamiento empírico antibacteriano para dar el tratamiento específico para erradicar de una vez por todas lo que es el agente causal de este cuadro. Y dentro de los fármacos, pues vamos a tener los siguientes, o bueno, el seguimiento más que nada en este cuadro, que se ejemplifica, se resume todo el seguimiento de un médico, el cual se va a ver dentro desde la exploración hasta el diagnóstico y tratamiento que se tiene pensado en dar acerca de todo esto que se nos ha comentado. Y aquí tenemos también en este cuadro lo que son los tipos de medicamentos que se van a dar en la sospecha de un origen infeccioso. Un infeccioso, por ejemplo, vamos a tener lo que es el leofloxacino, ciprofloxacino, ofloxacino, la citromicina, muy conocida hoy en COVID, que pues no, está contraindicado solamente en algunas excepciones. Y tenemos que tomar en cuenta en cuanto a ese tratamiento, que si no tenemos el coprocultivo aún y, y no se resuelve estos síntomas en las primeras 24 horas, vamos a tener que volver a empezar con otro ciclo de antibióticos de 3 días. Ahora muy bien, una vez teniendo el coprocultivo, el diagnóstico y toda la exclusión física, una buena rehidratación, ¿qué es lo que nos dice la caracola mexicana? ¿Cuál es su tratamiento específico de cada agente causal caracola mágica? Y aquí tenemos en ese cuadro el uso de antibióticos. ¿Qué antibióticos se van a dar
para cada agente causal. Por ejemplo, del lado izquierdo vamos a tener el tipo de agente, el patógeno. Aquí vamos a ver las dosificaciones, en qué tipo de prescripciones van a tener y con eso se va a erradicar lo que es todo el cuadro. Y en conclusión, pues vamos a tener que, siempre vamos a tener una buena prevención, siempre tenemos que ver en las campañas sanitarias, siempre tenemos que ir para mantenernos informados o ir a a nuestro médico de cajón, nuestro médico de cabecera para preguntar siempre, mantenernos en un estado de bienestar físico completo, también de salud mental y social. Y recuerden, nunca hacerle caso a los chismes de la vecina.